Santiago Niño Becerra, buenas tardes. Carlas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal va eso? ¿Qué tal apuntan las Navidades? ¿Bien? ¿Todo en orden? ¿Sí? Sí, todo en orden. Sí, todo en orden. Muy bien. A ver, primer tema de hoy que abordamos con nuestro economista de cabecera. El salario mínimo, como saben, va a subir de 707 euros, que está ahora, a 850 en 3 años, que es casi un 30% en porcentaje. Bueno, dicho así, no puede valorarse de otra forma que no sea positiva, ¿no? Parece una mejora clarísima, estupendo. Decir lo contrario, además, parecería mezquino. Pero en este espacio, en fin, esta cita semanal con Santiago Niño Becerra, estamos para hacernos preguntas. Y la primera es si todas las personas que trabajen en España cobran, en el peor de los casos, este salario mínimo. ¿Lo cobran o no? La respuesta es no. Pero no un no pequeñito, no, un no que tiene detrás a más de 3 millones de españoles que trabajan y no cobran ese salario mínimo. Segunda pregunta, Santiago, ¿por qué? Razones. A ver, yo pienso que hoy podemos aclarar una cosa que se tiende a confundir, y es el tema del tipo de contrato, si es fijo, si es temporal, si es a tiempo parcial, salario mínimo. A ver, un contrato de trabajo puede ser indefinido, sí, y a la vez puede ser a tiempo parcial. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esa persona, a pesar de tener un contrato indefinido, no va a cobrar el salario mínimo, porque el salario mínimo únicamente lo perciben aquellas personas que trabajan la jornada legal, que es de 40 horas a la semana. Una persona, sin embargo, puede tener un contrato temporal de un mes, o de 2, o de 6, o de 10 meses a tiempo completo, y entonces cobrará el salario mínimo, sí, evidentemente, la valoración del salario mínimo. Es decir, que nos digan que nos diga el gobierno que el salario mínimo va a subir a 850 euros en el 2020, pues genial. ¿Quién puede estar, lo que tú has dicho, Carlas, quién puede estar en contra de eso? Pero yo creo que aquí falta un dato que el gobierno no ha dicho, y es cuántos españoles, cuántas españolas están percibiendo el salario mínimo si están en esa situación. Porque como tú has apuntado, exactamente ahora hay 3,3 millones de personas que no están percibiendo el salario mínimo, a pesar de estar trabajando, ojo, y a pesar de poder incluso tener un contrato indefinido. Con lo cual, claro, aquí estamos dando la información muy tergiversada. Y esto es complicado. Ya, y esta es una demanda además, es que esto, en fin, claro, la noticia del acuerdo es una buena noticia, sin duda, pero los empresarios que han aceptado la subida, hay que decirlo, pero que la ven como un factor de riesgo para el empleo. No sé, eso choca un poco, ¿no? ¿Cómo estarán las cosas o cómo estarán los ánimos de la patronal en general, Santiago, como para que les asuste esta subida del salario mínimo, que tampoco, en fin, tampoco es una barbaridad, ¿no? En fin. Bueno, introduzcamos otro dato. Hay una norma no escrita, insisto, pero bueno, que se entiende así, que el salario mínimo debe acercarse al 60% del salario medio. Sí. Si esa regla se aplicara en España, hoy no en el 2020, hoy, el salario mínimo tendría que ser de 1.167 euros. Y va a ser, es de 707, y el año que viene va a ser de 735. ¿Cuál es el problema? Bien, el problema es que la productividad en España es baja, el problema es que el valor añadido generado es bajo, el problema, resumiendo, es que la competitividad española, ya lo hemos dicho otras veces, se basa, entre otras cosas, en costes laborales bajos. Entonces, claro, lo que dicen los empresarios, pues tienen toda la razón. Si subimos el salario mínimo, los costes nos van a crecer, porque solamente podemos competir, muchos de nosotros, con salarios bajos, lo cual quiere decir que vamos a contratar a menos personas, con lo cual quiere decir que el paro incluso puede que crezca. Lo cual, claro, nos tendría que hacer reflexionar sobre el tipo de modelo productivo que tenemos en España. Claro, porque además el hecho de que suba el salario mínimo, bueno, pues insisto, que es bueno para la recaudación de la seguridad social, entre otras cosas, pero esta semana hemos conocido un dato absolutamente demoledor para el futuro de las pensiones, es que los nuevos contratados, atención, cobran 100 euros menos que los recién jubilados. Bueno,
En fin. Sí, Carlas, Roberto, yo creo que es el dato de la semana. El dato. Sí, no. Y puede ir a más, ¿no? Quiero decir que cuando se incorporen a la jubilación también. Sí, evidentemente. O sea, si hay algún dato que tiene que destacarse en esta semana es por descontado. Porque fijaos esto lo que significa. Esto lo que significa es que la brecha entre ingresos y gastos de la seguridad social, lejos de disminuir, va a tender a crecer. Sí. Claro, hay algo, fíjate, lo que voy a decir es perverso, pero hay algo que va a, de alguna forma, amortiguar esto, y es el hecho de el ridículo incremento del 0,25 que tienen las pensiones. Claro, las pensiones crecen solamente el 0,25, si los salarios de media crecen más de un 0,25, algo se amortiguará. Pero como, por otra parte, la inflación va a seguir creciendo, esto quiere decir que en el mejor de los casos los pensionistas van a seguir perdiendo, aunque esperemos que sea menos. Entonces, claro, aquí tenemos un problema. Un problema gordo, serio y grave. A ver, otro dato económico de la semana. España... Esto igual es un poco sorpresa. Ocupa el penúltimo puesto de la OCDE en tasa de lanzamiento de empresas. Es decir, somos un país con poquitos emprendedores en proporción, ¿no, Santiago? Sí, el País hoy publica un artículo que habla de esto y publica un gráfico muy interesante en el que están un montón de países con la tasa de emprendimiento y la tasa de supervivencia de estos emprendedores. Vale la pena echar una ojeada a esta lista porque, excepto Chile y México, que son países católicos, ya hablaremos de Chile y México, prácticamente todos los demás, menos Israel, que está en el lugar número 9, y Portugal, que está muy abajo, todos los demás son o calvinistas o luteranos. A ver, yo lo apunto simplemente como un hecho que llama la atención. A ver, el calvinismo es una tendencia, una línea dentro del cristianismo que acepta el fracaso con mucha más... con mucha... A ver, no diré que con alegría, porque fracasar no se alegra a nadie, pero con mucho más aguante que la línea católica, que el catolicismo, mucho más. Entonces, claro, aquí añade temas culturales, añade expectativas, interesante esto que dices, ¿eh? Sí, añadí también el hecho de que las entidades financiadoras, no pensemos solo en bancos, españolas, pues bueno, son más timoratas, se arriesgan menos. Entonces, claro, esto te da un cóctel que hace que en España únicamente emprenda el que lo tenga bastante, no diré totalmente claro, porque a ver, un factor de riesgo hay, pero que lo tenga bastante claro. Con respecto a Chile y a México, el caso de Chile no lo conozco, pero el caso de México sí, he estado allí, lo he visto. Claro, es que un emprendedor en México puede ser un joven que coja un carrito y se ponga en la calle a vender tamales. Claro. Entonces, claro, a ver, dentro, a mí me gustaría saber, yo no he leído el informe pero de la OCDE, pero habrá que ver lo que entiende por emprendimiento, habrá que ver qué actividades considera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, hay un dato muy interesante también en este informe y dice que es verdad que hay pocos emprendedores en España, pero tienen una elevada tasa de supervivencia. Quizá por esto de que no se lanzan a la piscina hasta que venga ahí un poquito de agua, bastante agua, ¿no? Tengo Niño Becerra, hasta la próxima, amigo. Muy bien, Carlos. Que pases una feliz Navidad. Un abrazo. Bueno, hasta pronto. Hasta luego.